Siempre fui la que no necesitaba mucho. Así me describían: sencilla, tranquila, la buena. Camden era el centro de atención. El equipo se mantenía con dientes blancos y rectos y una sonrisa que hacía que nuestras tías se derritieran. Tessa era la bebé, dramática y delicada, la clase de chica a la que aplaudían solo por aparecer. Y yo era el centro, el amortiguador, la que evitaba que todo se desmoronara sin que nadie se diera cuenta. Yo sostenía los pedazos. Recordaba cada cumpleaños, incluso cuando olvidaban el mío. Aprendí a trenzarle el pelo a Tessa cuando mamá estaba demasiado cansada y a remendar las camisetas rotas de Camden cuando nadie más se molestaba. Recogía los platos sin que me lo pidieran, ofrecía llevar a los niños sin que me dieran las gracias y me sentaba en silencio en habitaciones donde todos los demás eran demasiado ruidosos para oírse. No empezó como resentimiento, sino como hábito. Luego, responsabilidad. Finalmente, obligación. Me dije a mí misma que esto era amor, que estar presente incluso cuando nadie me lo pedía era la forma de seguir siendo parte de la familia. Tenía 18 años cuando papá me preguntó por primera vez si podía ayudar con el seguro de Camden después de su accidente. A los 20, cuando se le rompió la laptop a Tessa, y me sugirieron que la cubriera hasta que pudieran encontrar una solución. A los 25, tenía un negocio en expansión y una sensación de límites cada vez más débil. Pagaba los libros de texto de Tessa, enviaba transferencias mensuales a mis padres por si acaso y cubría el costo de todas las cenas familiares porque ahora eres tú quien tiene el dinero. Pero todavía conseguí el mismo asiento en la mesa, al lado de la ventana con corrientes de aire, al lado de los platos que nadie recogía excepto yo. No era que quisiera aplausos. Solo quería que se dieran cuenta, aunque fuera una vez. Pero no lo hicieron. Se dieron cuenta de los ascensos de Camden. Se dieron cuenta de las rupturas amorosas de Tessa. Se dieron cuenta de las migrañas de mamá y de la terraza a medio terminar de papá. Nunca se dieron cuenta de que yo era quien se quedaba después de las fiestas, recogiendo vasos y tirando las sobras a la basura. Pensé que tal vez algún día dirían, gracias por siempre estar presente. Pero en cambio, lo que recibí fue un mensaje de voz que lo cambiaría todo. La primera vez que pagué la renta de Camden, me sentí orgullosa. Acababa de mudarse después de que su tercer intento de compartir piso fracasara. Me llamó tarde por la noche y me dijo que solo le faltaba dinero por esta vez hasta que se estabilizara el nuevo trabajo. Le envié el dinero en menos de una hora, sin dudarlo. Incluso le añadí un extra. Le dije que pidiera comida para llevar para que no tuviera que preocuparse por la compra esa semana. Me respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. La siguiente vez llegó más rápido. No se molestó en explicarme, simplemente envió la cantidad con un rápido te lo agradezco. Me dije a mí misma que ya era suficiente, que el silencio después de dar era parte de la responsabilidad de ser la fuerte. Luego llegó el déficit de matrícula de Tessa, algo sobre que su beca no cubría las tasas de laboratorio. Recibí una llamada de pánico 2 días antes de la fecha límite. Pagué la beca, y la siguiente, y la siguiente. En algún momento, mi tarjeta quedó guardada en su portal de estudiantes. Mis padres tardaban más en pedir, pero eran más constantes. El techo goteaba, el calentador de agua se estropeó, el lavavajillas dejó de funcionar. Mi padre se quejaba durante la llamada de que las cosas ya no eran como antes, y luego se iba apagando hasta que yo llenaba el silencio con un «puedo cubrirlo». No hubo agradecimientos, ni siquiera los pequeños. Solo más necesidades. Y seguí encontrándolos, pensando que tal vez la gratitud residía en su comodidad, que tal vez aparecer era suficiente, aunque nadie lo dijera en voz alta. Pero el momento que más recuerdo no fue una gran petición. Fue algo pequeño, casi olvidable, mi cumpleaños. 30 años. Sin llamadas, sin tarjetas, sin flores. Solo un mensaje de mi madre a las 3:17 de la tarde. ¿Me puedes mandar $80 por Venmo? El supermercado fue más caro de lo que pensaba. Lo envié. Luego me senté en el suelo de la cocina con el pastel que me había comprado y me di cuenta de que no había oído a nadie decir feliz cumpleaños en voz alta ese día. Esa noche, encendí una vela y no pedí ningún deseo. Simplemente me quedé allí sentada, dejando que el silencio se acumulara como nieve a mi alrededor, y me pregunté qué haría falta para que se dieran cuenta si dejaba de aparecer por completo. Se suponía que Acción de Gracias sería diferente. Mi casa,
Mi mesa, mis reglas. Pasé semanas planeándolo. Contraté un servicio de catering. Contraté a alguien para que limpiara a fondo el baño de invitados. Incluso compré copas de vino a juego por primera vez en mi vida. Quería que se sintieran orgulloso. Quizás, si les diera algo bonito, por fin me verían de otra manera. Llegaron tarde, claro. Tessa entró primero, con los AirPods puestos, revisando su teléfono, como si todo el evento fuera solo ruido de fondo. Camden lo siguió, llamando desde el pasillo. ¿Tienes leche de avena? Como si yo fuera la anfitriona de un café de moda, y no su hermana. Mis padres llegaron al final. Mi papá me dio un pastel tibio que había comprado en el supermercado. Mi mamá pasó junto a mí sin decir palabra y empezó a arreglar mi centro de mesa. La cena parecía sacada de una revista. La mesa brillaba con luces cálidas, la comida estaba perfectamente presentada y la fogata en el patio trasero titilaba lo justo para darle un toque especial. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se ofreció a ayudarme a poner la mesa, ni a quitarla, ni siquiera a preguntarme cómo lo hice. Cuando Camden se puso de pie para el brindis, sonrió y dijo: «Es bueno estar juntos de nuevo. Pase lo que pase, esta familia se apoya mutuamente». Levantó su copa y todos asintieron como si acabara de resolver la paz mundial. Ni una palabra sobre quién pagó el catering. Ni una palabra sobre la persona que se encargó de todo. Esperé algo, una mirada, un susurro de reconocimiento. Nunca llegó. Más tarde esa noche, me quedé solo junto a la fogata, con los últimos troncos ardiendo y el humo enroscándose alrededor de mis mangas. Mi padre pasó junto a mí con un suspiro, miró el montaje y murmuró: «Ustedes, los millennials, lo tienen fácil». Antes de regresar al interior. En ese momento lo supe. Podría darles todo, dinero, tiempo, energía, y aún así no lo entenderían. Era simplemente lo que hacía. Simplemente quién era yo. Una corriente confiable a la que nunca se molestaron en agradecer. Hasta que se fue la luz. 2 meses después, lo hizo. Era martes, tarde. Acababa de llegar a casa después de 2 reuniones consecutivas, de esos días en los que tengo la voz ronca y me duelen las piernas de estar de pie tanto tiempo. Tiré mis llaves en el recipiente junto a la puerta, me quité los zapatos y noté la luz parpadeante en mi teléfono, un mensaje de voz. Al principio no reconocí el número, pero la voz era inconfundible, la de mi padre, seca y tensa como si hubiera ensayado su enojo antes de marcar. «Solo Thomas. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y te irías». Me quedé allí paralizado. El aire del exterior aún me envolvía. Lo repasé una y otra vez. Sus palabras se escondían en oleadas, primero confusión, luego incredulidad, luego algo más profundo. No era rabia. No era tristeza. Solo cansancio. No devolví la llamada. No discutí ni di explicaciones. En cambio, fui a mi portátil, abrí el navegador y comencé el discreto proceso de cancelar los pagos recurrentes de la Universidad de Tessa. Pausé la transferencia automática de los servicios públicos de Camden. Cancelé el depósito mensual que hice al fondo de emergencia de mis padres. Cerrado. Sin anuncio. Sin despedida dramática. Solo líneas limpias, trazadas en silencio. Antes de apagar mi teléfono por la noche, le envié un mensaje a Tessa. Pensé que nunca le había dado nada a esta familia. Sin emojis. Sin puntuación. Ella no respondió, al menos no de inmediato. Y nadie más lo hizo. Pasaron 3 días. Luego 1 semana. Nada. Seguí con mis días como siempre, reuniones, proyectos, madrugadas, correos electrónicos atrasados, pero algo se sentía más ligero. Como si hubiera estado agarrando una cuerda durante tanto tiempo que olvidé cuánto me quemaba, hasta que finalmente la solté. Pasó casi 1 mes entero para que el silencio se rompiera. Y cuando lo hizo, llegó como una voz temblorosa, un viernes por la noche, preguntando por qué no había pagado su matrícula. Empezó poco a poco. Una llamada perdida de Tessa a las 11:42. No contesté. Luego, 2 mensajes, uno tras otro. «Hola, acabo de iniciar sesión en el portal de mi escuela. Mi matrícula no se ha procesado. ¿Hay algún problema con la cuenta? ¿Podrías revisarla, por favor?
Volteé mi teléfono hacia abajo y volví a mirar la nevada a través de la ventana del café. Llevaba 3 días en Denver. No le había dicho a nadie que me iba. Reservé el vuelo sin decir nada, preparé la maleta en 20 minutos y me fui antes del amanecer. Sin fecha de regreso. Solo espacio. Al día siguiente, Camden me dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba entrecortada y frustrada. Serena, se llevaron el coche. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Solo necesito un par de cientos para recuperarlo. Llámame. Nunca tuvimos un acuerdo. Teníamos un patrón. Al final de la semana, había perdido 9 llamadas. De mi madre, un mensaje de voz me llamó la atención. Los bancos decían que el pago de la hipoteca no se había liquidado. ¿Cambió algo con la configuración? Sí, todo cambió. Me sentaba en ese mismo rincón de la cafetería todas las mañanas, tomando café. No tenía prisa, anotando en un cuaderno que aún olía a la librería donde lo compré. El mundo no se derrumbó. De hecho, se volvió más silencioso de una forma que no sabía que necesitaba. Dormí mejor, comí más despacio, caminé sin mirar el teléfono cada 3 pasos. El silencio en casa se hacía más fuerte cada día. El tono de mi padre cambiaba, de molesto a alarmado. Tessa volvió a enviar un mensaje de texto, esta vez sin pretensiones. Por favor, perderé mi beca si me eliminan este semestre. Todavía no he respondido. Lo que nunca se dieron cuenta fue que no me fui por enojo. Me fui porque estaba harta de entregar partes de mí a personas que solo sentían mi valor cuando estaban en crisis. No llamaban porque me extrañaran. Llamaban porque su red de consuelo se había ido. Y cuando comprendieron eso, yo ya estaba viendo el amanecer sobre las montañas, respirando una versión de paz que no sabía que fuera posible. Noel fue la única que nunca pidió nada. No se puso de parte de nadie, no chismeó, simplemente me envió un mensaje que decía: «Necesitas ver esto». Lo siento. Luego, un enlace. Dudé antes de hacer clic, pero la curiosidad ganó. Esto dio lugar a una publicación en Reddit, anónima, con una cuenta descabellada, pero inconfundiblemente Tessa. La escritura era su voz, incluso en su forma más performativa. El título era dramático. Mi familia se desintegró y ahora podría perderlo todo. La historia la retrataba como víctima de una crisis nerviosa repentina. Su hermana, antes generosa y amable, aparentemente se había vuelto errática, resentida y retraída. Ella afirmó que yo había ignorado a la familia, retirado la financiación sin previo aviso y los había abandonado durante un momento crítico. Desconocidos comentaban y ofrecían condolencias. Algunos incluso donaban. Había una cuenta de GoFundMe vinculada, con $6,000 ya recaudados. No me enojé, solo me cansé. Abrí una carpeta en mi escritorio, una que había guardado en silencio durante años, etiquetada: recibos, confirmaciones de transferencias bancarias, capturas de pantalla de matrículas, reembolsos de libros de texto, $94,000 en total a lo largo de 6 años. Los recopilé en un álbum de imágenes privado, sin nombres, sin títulos dramáticos, solo fechas, cantidades y transacciones. Luego, inicié sesión en Reddit y publiqué un comentario debajo de su historia. Antes de donar, tal vez deberías preguntar a dónde fueron los otros $94,000. Eso fue todo. Sin llamas, sin acusaciones. En cuestión de horas, el hilo explotó. Algunos usuarios empezaron a hacer preguntas. Alguien encontró una publicación anterior que contradecía sus afirmaciones. Las donaciones disminuyeron. Al día siguiente, la publicación fue marcada por actividad sospechosa de recaudación de fondos y eliminada. Noel me envió otro mensaje esa noche. No te lo merecías. Para que lo sepas. Algunos siempre hemos visto la situación completa. Me quedé mirando sus palabras más tiempo del esperado. No porque necesitara validación, sino porque no me había dado cuenta de cuánto había estado esperando que alguien, cualquiera, dijera eso en voz alta. No reparó el daño, pero hizo algo más silencioso. Me recordó que no todo silencio era vacío. Algunos simplemente esperaban ser llenados con la verdad adecuada. Y ahora, esa verdad finalmente los estaba alcanzando. Casi me había olvidado de la casa del lago. Surgió de repente mientras cerraba cuentas antiguas, solo una partida en mi presupuesto denominada Impuestos a la Propiedad. Revisé los documentos.
Mi nombre seguía en la escritura, único propietario, sin participación compartida. La había pagado al contado, hacía 4 veranos, cuando papá dijo que quería algo para toda la familia. Prometió que sería nuestro legado compartido. Pero el único legado que se convirtió fue el de ellos. Volé a casa un domingo por la mañana. No le dije a nadie que venía. Alquilé un coche y conduje directamente desde el aeropuerto hasta la casa donde crecí. El patio estaba cubierto de maleza. La vieja camioneta de Camden estaba en la entrada, cubierta de polvo, como si no se hubiera movido en semanas. Todavía tenía una llave. Mi mamá se había olvidado de recogerla la última vez que fui. La cerradura hizo clic como si fuera un recuerdo muscular y entré al oír voces que venían de la sala de estar. Hice una pausa, fuera de la vista, y escuché. «Estás siendo dramática», decía Camden. «Volverá arrastrándose cuando se recupere». Ella misma. «No entiendo por qué hace esto», añadió Tessa en voz baja. «No es que necesite el dinero». Entonces la voz de mi padre, inconfundible. Serena siempre ha sido la débil, escondiéndose detrás de su trabajo, actuando como si fuera especial solo porque tiene una cuenta bancaria. Nadie me resistió. Nadie me defendió. Estaban tan seguros de que no estaba allí, tan seguros de que no los oiría. No lloré. No entré a confrontarlos. Simplemente me quedé quieta, dejando que sus palabras se asentaran en algo sólido, confirmación, no sorpresa. Luego me dirigí hacia el pasillo, pasé la cocina y me detuve frente a la pared de la galería que solía estar cubierta de fotografías familiares. La mayoría de ellos eran nuevos, vacaciones en la playa, graduaciones, cumpleaños. Había una foto enmarcada del Día de Acción de Gracias de hace 2 años, el que yo organicé. Yo había pagado al fotógrafo, la comida y la decoración. Y allí estaban, sonriendo con suéteres iguales, levantando sus copas alrededor de mi mesa. Yo no estaba en la foto. Me quedé allí parado por un largo tiempo, no porque estuviera herido, sino porque finalmente estaba muy claro. Extendí la mano, giré el marco hacia abajo y salí sin hacer ruido. Luego me dirigí directamente a la casa del lago, la mañana de la subasta. Aparqué al otro lado de la calle y me senté en el coche un rato, mirando las nubes moverse sobre la vieja línea del tejado. El cartel de ejecución hipotecaria ya estaba clavado en el césped. La puerta principal estaba entreabierta, y pude ver a Daniel dentro, con un portapapeles en la mano, hablando con el representante de la casa de subastas. Salí en silencio. No necesitaba estar allí, no técnicamente, pero quería estar. No por venganza, sino por ser testigo. La gente empezó a llegar, vecinos curiosos, algunos postores serios, una pareja que buscaba una propiedad para su retiro. Y entonces llegó mi familia. Salieron del Chevy de papá como si tuvieran que ir a otro lugar. Camden me vio primero y apretó la mandíbula. Tessa tenía puestas sus gafas de sol, pero sus ojos estaban rojos. Mi mamá parecía que no había dormido. Papá se dirigió directamente hacia mí, con la postura rígida. «¿De verdad haces esto?», dijo con voz aguda. «Lo soy», dije con calma. «¿Vas a humillar a tu propia familia por qué? ¿Por un malentendido? ¿Crees que esto te hace más fuerte?» «No te estoy castigando», dije. «Simplemente finalmente me estoy eligiendo a mí misma». A Tessa se le quebró la voz. «Serena, por favor. Ya dejé 2 asignaturas. Ni siquiera sé si podré matricularme el próximo semestre». Me volví hacia ella. «Pagué 3 años, Tessa. Cada factura, cada libro de texto. Nunca me diste las gracias, ni una sola vez». Camden dio un paso al frente. «Podrías haber dicho algo, habernos avisado». Lo miré directamente a los ojos. «Sí. Simplemente nunca me escuchaste». El subastador pidió atención. «Comenzaremos en 5 minutos». Mi padre negó con la cabeza. «¿Crees que esta casa significa algo sin nosotros?» «No», dije. «Por eso lo dejo pasar». Pasé junto a ellos y entré a la casa una última vez. Firmé el papeleo. Le entregué las llaves a Daniel. No me quedé allí. Cuando volví a salir, la familia que una vez esperaba que los mantuviera unidos estaba inmóvil en el porche, como si no pudieran descubrir cómo existir sin la versión de mí de la que siempre habían dependido. Pero seguí caminando. Aquella tarde, la casa ya pertenecía a otra persona. Me mudé a Chicago 2 semanas después de la venta.
Ningún anuncio dramático. Ninguna proclamación de un nuevo comienzo. Solo un tranquilo alquiler de un modesto loft cerca del río, lo suficientemente grande para mí y lo suficientemente pequeño para sentirlo mío. No había pagos automáticos vinculados al nombre de nadie. No había cumpleaños olvidados que compensar. No había mensajes preguntando, ¿puedes cubrir esto una vez más? El silencio no hizo eco, se suavizó. La mayoría de las mañanas preparaba té y miraba pasar el tranvía. Leí libros lentamente. Caminé sin auriculares. A veces olvidé mi teléfono durante horas y no entré en pánico. El peso que solía presionar mi pecho como un puño finalmente se aflojó. No había nada que esperar. Las llamadas cesaron después de la subasta. Esa primera semana recibí algunos mensajes de voz llenos de culpa, pero no los escuché. Bloqueé todos los números, uno por uno. Y al final, el silencio perduró. Luego, una mañana, un correo electrónico. Asunto, lo entiendo ahora, de Tessa. Fue corto. Sin excusas. Simplemente. Ahora lo entiendo. Lamento lo que dije y lo que dejé que dijeran. No te merecías nada. Lo leí 2 veces y luego otra vez. No respondí. No por ira. Ni siquiera por orgullo. Solo por claridad. Ya no necesitaba que ella lo entendiera. No esperaba a que se disculparan para empezar a sanar, ya había empezado. Algunas disculpas no abren puertas, las cierran suavemente. Hice clic en archivar y vi que la pantalla se quedaba quieta. Esa tarde caminé hasta el lago, me paré cerca del agua y dejé que el viento se filtrara a través de mis mangas. El aire olía limpio, no nuevo, sino merecido. Y por primera vez en años, no me pregunté qué estaban haciendo o si todavía estaban hablando de mí. Me quedé allí parado, respirando. Por fin vuelvo a pertenecer a mí mismo. Y cuando llegué a casa, supe exactamente lo que quería hacer a continuación. Tomé lo que quedaba del fondo universitario, la cuenta que había sido reservada para el último año de Tessa, y lo redirigí. La organización sin fines de lucro era pequeña, ubicada en un rincón de la ciudad, enfocada en becas para mujeres de primera generación en